¿Qué me refiero con esto? A un espacio tridimensional en el que vivimos. Ya, de hecho es la herramienta matemática que nos permite descubrir un ente como el espacio. Ya, es decir, donde nosotros vivimos, nuestra casa, por ejemplo, nuestro cuarto, donde estamos en este momento, podemos observar lo que son vectores. ¿Cómo? Pero vamos a dibujar aquí. Por ejemplo, voy a dibujar una casa. No soy muy buen dibujante, pero voy a hacer el intento. Una casa sin techo voy a dibujar. Aquí, bueno, vamos a ver. Así sería, ¿no? Más o menos nuestro cuarto. Jóvenes y señoritas, ¿logran ver lo que estoy compartiendo por pantalla? Me lo hacen saber, ¿ok? Porque a veces se me va la mano y como que luego no me doy cuenta, ¿ya? Supongamos... Sí, se logra ver. Listo, muchas gracias. Digamos que esto es nuestro cuarto, ¿ya? Ahora dice que un vector, aquí nos indica, está íntimamente relacionado con el espacio tridimensional. Tri, cuando decimos tri, significa 3, ¿ya? Cuando escuchan la palabrita tri, significa 3. Tri significa 3, ¿no? ¿Ya? Dice tridimensional. ¿Ya? Estamos imaginando que esto es nuestro cuarto, ¿ya? En aquí podemos observar un vector. Un vector perpendicular. A ver. Más. Por eso no vamos a hacer la línea, listo. En aquí podemos observar un vector perpendicular. Esto. Esto sería nuestro vector perpendicular. ¿Ya? ¿Por qué se le dice perpendicular? A todo esto es un vector perpendicular. ¿Ya? Un vector es simplemente tiene este rasgo. En otras palabras es como una flecha. Nada más. Ya, eso es un vector. Este de acá tiene partes. ¿Ya? Entonces a eso estoy haciendo referencia cuando digo vector. Voy a utilizar mejor esto. Lo voy a borrar. ¿Ya? Ahora me dice que este es un vector perpendicular. Vector. Tal vez hay algún capo que sabe qué es perpendicular o qué es un vector perpendicular. Puede habilitar el micrófono o escribirlo en el chat. Son dos rectas cruzadas que al cruzarse forman un ángulo de 90 grados. Exacto. Muy bien, como dice su compañera. A ver. ¿Dónde se formula ese angulito? En esta parte. Ya, perdón. Aquí, en esta parte. Aquí. Vamos a hacer más grueso la línea. Aquí. En ahí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ya?
Eso es ángulo de 90 grados o tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre? ¿Alguien conoce? Pueden ángulo recto. Exacto, ángulo recto. ¿Ya? Este de acá es el angulito que está formando. Como forma un ángulo de 90 grados o ángulo recto, dos rectas. ¿Por qué dice dos rectas? Porque aquí tenemos líneas imaginarias. ¿Ya? En esta parte. Mira, son dos rectas. Vamos a hacer de distinto color para que podamos ver. Mira, son dos rectas. Y aquí tenemos líneas imaginarias. ¿Ya? Y en esta parte está formando un ángulo de 90 grados, ángulo recto. Nada más eso. Como hemos dicho que esto es nuestro cuarto, ven, aquí estamos hallando un vector de 90 grados. ¿Ya? Ahora aquí también tenemos más vectores, si se dan de cuenta. Aquí por ejemplo tenemos aquí tenemos aquí otro, ¿no? Y así tenemos varios. ¿A ver? Ya. Es simplemente eso. A ver, vamos, ¿qué dice más el concepto? Ya. Está relacionado con el espacio tridimensional en el que vivimos. De hecho, es la herramienta matemática que nos permite descubrir mente como en el espacio, el cual no puede ser descrito con un solo número, ya que es multidimensional. ¿Ya? No lo podemos describir con un solo número, ya que es multidimensional. ¿Ok? Tridimensional, de hecho, ¿no? El espacio tiene anchura, altura y profundidad. ¿No ven? Por ejemplo, en nuestro cuarto, si nosotros podemos ver de una vista diferente, aquí está nuestro cuarto, ¿no ven? Por ejemplo, ¿qué tal yo estoy parado aquí? Ya voy a hacer una personita, no sé dibujar, así que lo voy a hacer así nomás ya. Y yo estoy mirando en esa dirección, ¿ya? Entonces tiene lo que dice una altura, a ver, dice que tiene una altura, una anchura y la profundidad. ¿Cuál sería la profundidad? Esta de acá, lo profundo, ¿ya? Para que se logre notar, podemos hacer lo siguiente. Perdón, aquí vamos a ampliar más el borradorcito. Perfecto. Ya, entonces vamos a hacer líneas perpendiculares. Voy a hacer así. Que no nos confundamos, lo voy a hacer así. Esa es la profundidad que nosotros podemos observar. ¿Ya? Ya, ¿qué más nos indica? Por lo cual necesitas 3 números para definir una posición en el mismo. Ya, más adelante vamos a ver eso. El concepto vector se inventó para poder describir matemáticamente el espacio en el que vivimos. Todos los vectores, como las fuerzas, las velocidades y aceleraciones, estaban relacionados con el espacio. ¿Ya? Todos los fenómenos naturales se desarrollan en el espacio. ¿No ven? Sí, estamos hablando del espacio donde vivimos, el lugar, ¿ya? Por lo que toda descripción precisa de un fenómeno natural requiere necesariamente el uso de vectores. ¿Ya? Ahora, sin saber cuál es tu vida cotidiana, nosotros todos los días
hacemos algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 10 aplicaciones que le pueden servir a la mayoría de los estudiantes, ¿no?, de medicina. ¿Cuál es la primera? Para levantar un objeto pesado y no lastimarte la espalda. 1. Para aprender a nadar. A manera de participar, jóvenes y señoritas, ¿todos saben nadar o están en procesos de aprendizaje? ¿Alguien? Aquí también nos dice para jugar billar. Sigue adelante. A ver qué dice su compañero. Proceso de aprendizaje de su compañero Luis, ¿no? Es bonito nadar, ¿no? Para los que saben nadar, meterse al agua, ¿no? Al nadar estamos haciendo física. Vamos a ver más adelante cómo estamos. Por ejemplo, cuando nosotros entramos al agua, ¿no ve? Hay una presión, ¿ya? Hay una presión que nos aplasta. Por ejemplo, a ver, yo estoy, por ejemplo, este es un día de cuarto, digamos que va a ser una piscina. Dentro de aquí, supongamos que hay agua, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, entramos a la piscina, digamos, esta persona entra aquí adentro, ¿lo ve? En esta parte hay una presión, ¿ya? Y la presión va en estas direcciones. ¿Qué estamos utilizando aquí? ¿Qué son estos flequitos? ¿Qué son? Hasta la chanchulla. Vectores. Exacto, vectores. Igual estamos viendo vectores, ¿no? Entonces la presión que el agua ejerce sobre nuestro cuerpo va en esta dirección, el sentido de estas flechas. Y estamos viendo lo que son los vectores, ¿ya? Ahora, para jugar billar, igual, ¿no? Para mejorar tu rendimiento en cualquier deporte que practiques, de igual forma. Para usar cualquier tipo de herramienta de la manera adecuada, de igual forma. Para mejorar la seguridad, cómo manejas tu carro, de igual forma, ¿no? Y así tenemos más aplicaciones que nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí, elementos de un vector. Un vector es una línea segmentada y orientada que sirve para representar las magnitudes vectoriales, ¿ya? Un vector simplemente es una línea que tiene un punterito que va a apuntar, ¿ya? Por ejemplo, acá te lo voy a acercar. Listo. Por ejemplo, acá este es mi vector. Pues logran verlo. Vamos, pero tengo buen pulso, ¿no? Ese es mi vector, ¿ya? Toda esta parte se lo llama como módulo o tamaño, ¿ya? De igual forma que tenemos vectores. Vamos a observar. Tiene una dirección, ¿ya? Esta parte son simplemente fórmulas que nos van a ayudar a resolver ejercicios, ¿ok? En física simplemente se maneja fórmulas, ¿ya? Lo importante es analizar el problema, ¿ya? Ahora, con los vectores podemos hacer varias operaciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo el método del paralelogramo, ¿ya? ¿Qué es el método del paralelogramo? Dados dos vectores A y B, los vectores se representan de esta forma, ¿ya? Una letra encima con una flechita. Si ustedes observan de esta forma, entonces significa que es un vector, ¿ok?
dos vectores A y B concurrentes y coplanares que forman entre sí un ángulo. ¿Alguien sabe cómo se dice este ángulo? Tita. Exacto, tenemos el alfa, el tita, ¿no ve? Y también hay otro, el beta, que es así, ¿ya? Son representaciones angulares, nada más, ¿ya? Siempre vamos a estar tocando ese término tita y eso, ¿ok? Se construye un paralelogramo. Un paralelogramo simplemente es esta figura de acá, ¿ya? Aquí tenemos una figura de esta forma. Perdón, es así, así. Eso es nuestro paralelogramo, ¿no? ¿Ya? Trazando por el extremo de cada vector una paralela al otro, ¿ya? El ángulo del vector resultante se obtiene trazado la diagonal desde el origen, ¿ya? ¿Qué es el vector resultante? Es la suma de dos vectores, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a borrarlo. Un ratito lo voy a cambiar de colorcito, ya es un color muy chillón, no se logra ver perfecto así. Ya, ahora creo que sí se va a ver, ¿no? Aquí tenemos un vector, ya, de igual forma que tenemos otro vector. ¿Cómo sabemos que es un vector? Es una letra con una flechita encima. Este sería la resultante, ¿ya? Estos vectores son como espejos, ¿ok? Este vector que vemos, el vector B, se refleja en esta parte, esta línea. Y este vector A se refleja en esta parte, por eso que tenemos puntos suspensivos, ¿ya? Ahora, entre ambos vectores se formula un ángulo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ángulo alfa, lo puedo llamar. Aquí igual tengo un ángulo alfa. Perdón, lo colocaremos ángulo beta, ¿ya? Aquí tengo un ángulo beta. Y todo esto podría ser el ángulo tita. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? El ángulo tita puede ser igual a alfa más d. Simplemente estamos sumando aquí los ángulos, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ver los ángulos. Aquí de igual forma tenemos ángulos, ¿ok? En esta parte tenemos otro ángulo tita. Ya, entonces el vector resultante es simplemente la suma del vector A más el vector B. Aquí podemos verlo, ¿no ven? Vector resultante es igual a A más B, ¿ok? Obviamente no podemos sumarlo así directamente, ¿no? Hay formas de sumar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nosotros alguna vez todos llegamos aquí a este movimiento, ¿lo ve? Tenemos un bracito, ¿lo ve? Aquí estamos formando un paralelogramo, ¿ya? De igual forma. Aquí, por ejemplo, tengo mi vector B, mi vector A. He dicho que los vectores son como espejos. El vector B, ¿dónde se refleja? Aquí arriba, ¿no? Y el vector A, ¿dónde se refleja? Aquí al lado. Y el vector resultante siempre parte del medio. Y ahí tenemos el vector resultante. Y aquí tenemos el ángulo, ¿no? El ángulo total. También aquí puede haber otro angulito alfa, otro angulito beta. ¿Ok? ¿Alguna consulta o duda para volver a repetir esa parte? ¿O todo claro? Los voy escuchando, pueden habilitar su micrófono.
Es muy importante saber cómo trabajan los vectores para poder resolver ejercicios. ¿Ya? Que como dice el dicho, el silencio otorga, ¿no? Creo que por mi parte todo claro. Ya listo, muchas gracias. ¿Alguien tiene una consulta? Si no, voy a comenzar a llamar uno por uno. Si no hay voluntarios. A ver, joven Luis Benjamín, ¿todo claro? Sí, todo claro. Perfecto. Me leo. Ahora, el vector resultante simplemente es la suma de dos vectores, que hemos dicho, ¿no ve? Hay formas de sumar vector. Ya. Por ejemplo, tenemos lo que es por Pitágoras. Es simplemente una fórmula. ¿Ya? Aquí no se mareen, por si acaso. Simplemente está haciendo el desarrollo de las fórmulas. ¿Ok? La fórmula que nosotros vamos a utilizar es esta. ¿Cómo voy a sumar el vector A más el vector B? Mediante esta fórmula. Vector resultante es igual a la raíz cuadrada del vector A elevado al cuadrado más el vector B elevado al cuadrado más 2 veces el vector B por A por coseno de tita. ¿Cuál es la tita? Este, ¿no ve? Y de esta forma nosotros vamos a poder hallar la suma del vector, la suma de A más B o el vector resultante. ¿Ya? Como si no se asusten, esta parte solo es desarrollo de fórmulas, nada más, ¿ya? Esto no les van a pedir, así que lo que tienen que memorizar es esta formulita de acá. Esta de acá, ¿ok? Esta formulita de acá, que dicen, a ver. Esa tienen que memorizar, ¿ok? Esta parte simplemente es desarrollo de la fórmula, ¿ok? Ya. Por ejemplo, en el área de la medicina es de suma importancia entender un vector fuerza que actúa con el brazo humano, con los brazos de un robot. Aquí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que nuestro bracito está formando dos vectores, ¿lo ve? Aquí vemos mira, está formando un vector y otro vector. Y para alzar esta pelotita se hace una fuerza, una determinada fuerza, ¿no ve? Se agarra y se hace fuerza para agarrar, ¿no? Entonces de eso que estamos tocando, ¿ya? Así que donde sea que vayamos vemos los vectorcitos, ¿no? ¿Ya? El movimiento relativo en las articulaciones resulta del movimiento de los elementos que posicionan las articulaciones, ¿no ve? Por ejemplo, acá tenemos un brazo robótico, ¿no ve? En esta parte tiene articulaciones, aquí también podemos ver que tiene articulaciones, aquí también, ¿no ve? Nosotros igual tenemos articulaciones, ¿no ve? En la muñeca, en las piernas, ¿verdad? Donde nos podemos doblar, mover fácilmente, ¿no ve? Entonces, eso es lo que está explicando, ¿ya? En las articulaciones resulta el movimiento de los elementos que posicionan la mano en una orientación deseada. En la mayoría de las aplicaciones de robótica se está interesado en la descripción espacial del efecto final de manipular con respecto a un sistema de coordenadas, ¿ya? Un sistema de coordenadas está diciendo, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un sistema de coordenadas? Lo puedes decir en su propia palabra, en sus propias palabras. Este, oeste, norte, sur. Ya. Es un tipo de geometría plana que tiene rectas abscisas, que sería o conocida también como la recta Y y la recta X. Exacto, muy bien. Si es que no saben, pueden googlear, estamos en clase. Un ratito googleen el sistema de coordenadas y respondan. Igual forma vamos a estar aprendiendo, ¿no? Un sistema de coordenadas es lo que conocemos el famoso X y Y, ¿no ve?
tenemos nuestra rayita, por ejemplo, así. Así. Este de acá, ¿cuál sería? ¿Alguien me ayuda? Y. Exacto, muy bien. Nuestra Y. Ya, un poquito lo voy a aquí, listo. Tenemos nuestro Y, a ver. Y esta de acá sería nuestra X. ¿Ve? A ver, por ejemplo, de acá tenemos como la reglita, ¿no ve? Así, linitas, ¿no ve? No tengo buen pulso para descopar, ¿ya? Líneas, 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 ¿no? Tenemos líneas, ¿no ve? Y aquí sería el punto origen, que es el 0, ¿no ve? En esta parte. ¿Lo ve? Y aquí tenemos lo que es 1, más arriba 2, ¿cómo escribimos esto? 1, más arriba 2, aquí 1, más ahí 2, 3 y así sucesivamente. A ver, 3 puntitos sucesivamente. Y en esta parte, ¿alguien sabe qué números van? Números negativos. Menos 1. Exacto, muy bien. En esta parte van sus negativos, ¿no? Ay, perdón, ahora sí. Tenemos menos 1, menos 2, igual forma aquí. Menos 1, abajo menos 2. Esto es un plano cartesiano, también lo conocen así. Todo esto, todo esto es un plano cartesiano. ¿Ya? Ahora, también, este es un espacio. Vamos a entrar, espacio dimensional que tiene dos dimensiones. ¿No? Aquí le vamos a poner espacio que tiene dos dimensiones. Ahora también hay otro tipo de plano, ¿ya? Que es el espacio tridimensional, donde tenemos que ver el fondo, habíamos dicho, ¿lo ven? De 3 dimensiones. ¿Y cómo es de 3 dimensiones? De esta forma. El colorcito lo vamos a hacer aquí. Perfecto. Así. Y aquí. Ya. Este toma Y. Este toma, es la coordenada Z. Perdón, esto es el X. Ya van a disculpar, este es el X. La Z sería ese de ahí. Ya. Control Y. A ver. Entonces me perdí. Eso sería la Z. De igual forma, tiene coordenadas. Ya. De igual forma, aquí tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, de igual forma. Ahora, este es un espacio tridimensional. Ya. En ambos casos tenemos lo que es, voy a borrarlo, listo. En estos dos casos podemos construir nuestro vectorcito. Por ejemplo, aquí puedo tener un vector. Aquí, a ver, ¿qué tal? Ya tengo un vector que
está apuntando así. Bueno, voy a ver si lo puedo diseñar con esto ya. Aquí podemos encontrar un vector. De igual forma aquí, vectorcito. Había dicho que estos vectorcitos se reflejan, ¿no ve? Este de acá se reflejaría aquí, ¿no ve? Y este vector de acá se reflejaría aquí. ¿Cuál sería el resultante? Este de acá. No es lo que estábamos viendo, ¿no ve? Lo estamos viendo en un plano cartesiano. Los vectorcitos ya son como espejos, se ve dicho, ¿no ve? A ver, seguiremos. Habíamos visto método del paralelogramo, ¿ya? Es cuando dos vectores concurrentes y coplanares que forman entre sí un ángulo θ. ¿Lo ve? Ahora, el método triángulo. Tenemos de igual forma dos vectores A y B concurrentes y coplanares. El traslado debe ser paralelo a uno de los dos vectores para colocar a continuación del otro, ¿no? De igual forma, aquí tengo el vector B tengo lo que es el vector B y esto de acá es el vector A. La resultante ya sería ser esta de acá, ¿ya? En la mayoría de los casos, cuando queremos saber la resultante del vector, siempre es la línea o la flechita más grande, ¿ok? Esta es la flechita más grande, ¿no? Entonces sería la resultante. De igual forma que tenemos un ángulo beta, un ángulo y otro ángulo alfa, ¿no? Y aquí también tenemos un ángulo θ, ¿no? Ahora, para eso, para hallar la resultante, tenemos lo que es esta formulita. Ya, la resultante sobre seno va a ser igual al vector A sobre seno de Y. Aquí tenemos el vector A, seno de Y, el vector B, seno de beta. ¿No ve? ¿Cómo yo puedo diferenciar de cada vector cuál es su seno? Una chanchullita es el que está a su frente, ¿no? Del vector A, ¿cuál es el ángulo que está a su frente? Este de acá, ¿no ve? Y del vector B, ¿cuál es su ángulo que está a su frente? Es este ángulo. Por eso se coloca seno de B. Y del vector resultante, ¿cuál es su seno? Este del frente, ¿no ve? Eso se lleva a lo que es senos, cosenos en matemática, ¿no ve? ¿Ya? Entonces tenemos esta formulita, ¿ok? Ahora, ¿por qué dice suma de ángulos internos? ¿De dónde saca este 180 grados? Que va a ser igual a Y más alfa más beta. ¿Alguien sabe? ¿De dónde saca este 80 grados? Es el ángulo que tienen las figuras que son de forma triangular. Ya, a ver. Esto voy a hacer un recorte y les voy a explicar. Es muy importante dominar esas cositas para hacer más ejercicios, ¿ya? Aquí, lo vamos a recortar. Lo voy a... Aquí no me quería abrir otro Paint. Vamos a abrir Paint. Listo.
Aquí lo voy a colar ya. Un ángulo, estamos hablando ahorita de ángulo, ¿no ve? Un ángulo completo es 360 grados. ¿Ya? Un ángulo completo. Entonces voy a hacer aquí una circunferencia. Ahí, listo. Todo esto, digamos, parte desde este punto. Desde este punto parte. Desde este punto parte. ¿Ya? Aquí está muy delgadito. Desde este punto parte. Todo esto hace un círculo que es un ángulo de 360 grados. ¿Ya? Ahora si yo trazo una línea por aquí, esta parte, solo esta partecita que comenzaría de aquí hasta aquí, ¿cuánto valdría? 180 grados. Exacto. ¿Por qué 180 grados? Porque es la mitad. Como lo he partido a la mitad, entonces es 180 grados. ¿Ya? 180 grados. Perdón, 180 grados, ¿no? Y esta otra parte es igual a 180 grados. Perdón, grados. Ahora, ¿qué tal? Soy tan maldito y lo vuelvo a partir el ángulo. La mitad. ¡Pah! Lo rayo ahí. Ahora, solo esta partecita, ¿cuánto valdría? Solo esta partecita nomás, este angulito. 90 grados. 90. Exacto. Entonces desde ahí partimos, ¿vale? Desde ahí vamos, aquí es 90 grados. Esta otra parte es igual a 90 grados. Si ustedes suman 90 más 90 va a dar 180. De igual forma aquí. Aquí es 90 grados y aquí 90 grados, ¿no? Pero el ángulo completo es 360 grados. Si sumamos esta mitad de 180 grados más esta otra mitad nos da este valor. ¿Ya? De igual forma, si sumamos 90 más 90 más 90 más 90, obtenemos 360 grados. Entonces de ahí es donde saca 100. Ahora, pero ¿por qué dice 180 grados, no? Directamente lo coloca. 180 grados va a ser igual al ángulo Y más alfa más beta. Ya aquí lo vamos a borrar esto. Eso parte desde nuestro punto de vista. Veremos la gráfica. Mira, aquí tengo angulito, ¿no ve? La mitad es esto. Entonces, la mitad, 180 grados sería Y, el ángulo Y, más alfa más beta. Es lo que por eso saca 180. ¿Ya? Es por esa razón. Partiendo desde ese punto. ¿Ok? Ya. Esta parte son formulitas que nos van a ayudar, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero saber el tamaño que estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber el tamaño del vector aéreo del vector resultante, puedo aplicar esta formulita. En física habíamos dicho que trabajamos con fórmula, jugamos con fórmula. Una vez que nosotros tengamos nuestra fórmula a nuestro gusto, simplemente es reemplazar datos, ¿no ve? Aquí igual, si yo quiero saber el tamaño del vector A, aplico esta fórmula. Si yo quiero saber el tamaño del vector B, aplico esta fórmula. Ok, esto se dice la ley de coseno. Ya esas formulitas. Ahora tenemos otras fórmulas, lo que son las leyes de senos. Igual de esta forma. Si yo quiero saber la resultante, puedo aplicar esta fórmula. Para este de acá igual.
por eso digo de igual forma. ¿Ok? Si yo quiero saber la resultante, seno que está dividiendo al otro lado, al otro miembro pasa a multiplicar, ¿no ve? Y así despejo la variable R, ¿no ve? O la incógnita que otros conocemos, ¿no ve? Puedo decirle variable o incógnita, ¿ok? Incógnita, ¿por qué? Porque es el valor que no conocemos, es el valor que estamos buscando. Ya hemos hecho el método del triángulo, ahora tenemos diferencia de dos vectores. Aquí es algo interesante. ¿Por qué diferencia? Vector diferencia, la resultante ya no es la suma, ya es la diferencia. ¿Ya? Entonces vector y B que tiene origen en común es aquel vector que se dirige desde el extremo del vector resultante B hasta el otro extremo vector disminuyendo A. Ya. Más nos basaremos aquí. Aquí tengo mi vector B y mi vector A. ¿Ya? Ahora, ¿por qué creen que ustedes que el vector resultante en esta parte dice que es igual a A menos B? Por este vectorcito de acá. ¿Ya? Imaginemos que aquí está nuestro eje de coordenadas. En esta parte. Y, X. El vector A está en el lado de los positivos, ¿no ve? Por esa razón no tiene ningún signo. Cuando no tiene ningún signo se sobreentiende que es positivo. Y el vector B tiene un signo negativo. Entonces la formulita, ¿qué es lo que nos indica? Voy a hacer un recorte de pantalla, un momento. Vamos a ver por qué coloca A menos B. Ya, en esta parte, aquí. Listo, aquí lo voy a colar. Ya. Perdón, copiar, pegar. No quiere pegar. Aquí está. Sabemos que el vector resultante es la suma, ¿no ve? El vector resultante va a ser igual a el vector resultante, perdón, aquí no sé qué está pasando, vamos a colocarlo en la letra. El vector R con mayúscula, ¿ya? Igual se puede representar con minúscula nuestro vector, pero por buena práctica de física se hace con mayúscula, ¿ya? El vector resultante es A más B, ¿no ve? Pero aquí dice A menos B, por esta razón. Aplicando esta formulita, yo quiero saber el vector resultante del vector A, de este vector y del vector B. Ya, quiero saber su resultante. Ya, entonces su resultante sería de esta forma. Vector R va a ser igual a A más menos B. ¿Por qué menos B? Porque aquí así dice, porque sabemos que esto en unas coordenadas, ¿no ve? Esta es la Y y esto es la X. El vector A está en positivo, el vector B está en negativos, por esa razón tiene el signo de menos. Y el vector resultante ya sería igual a, R va a ser igual a más por menos, menos. Entonces, por esas razones que aquí lo pones, ¿ya? Es por esa razón que aquí está así. Ahora, había dicho, el vector A se refleja como un espejito. El vector, aquí tengo mi vector A. ¿Dónde se va a reflejar? Aquí. Perdón. Aquí se va a reflejar mi vector. ¿Ya? ¿Y el vector B dónde se refleja? Aquí. Entonces de esa forma es como trabaja. ¿Ok?
¿Alguna consulta o duda? ¿O todo claro hasta el momento? A ver. ¿Nadie es o les estoy haciendo dormir? ¿En qué momento se utiliza la ley de senos y la ley de coseno? Muy bien, muy interesante la pregunta, ¿no? Aquí arribita tenemos nuestra ley de cosenos, ley de cosenos y ley de senos, ¿ya? Para saber cuándo yo voy a utilizar uno de estos, una de estas fórmulas, es de acuerdo a mi problemita, ¿ya? ¿Qué tal a mí me pide hallar el vector resultante? ¿Ya? Hallar el vector resultante. Entonces puedo aplicar esta formulita. Si es que yo tengo el dato de A, el dato de B, ¿no ve? Estos datos, ¿no ve? Ahora sí, otra cuestión, puedo aplicar esta formulita, ¿ya? Es de acuerdo a tu criterio, ¿ya? Por ejemplo, si te pide el valor del vector A, puedes utilizar esta formulita, ¿no ve? O bien esta formulita. Va a depender mucho de los datos que te dé el problema, ¿ya? Por ejemplo, en esta formulita, a ver, vamos a ver. ¿Qué tal me pide ya la resultante? Ya, entonces puedo optar por esta fórmula, ya, y también puedo optar solo por esta. Esta es la que nomás la ve, ya no se toma en cuenta, porque es igual, ¿no ve? Ahora en aquí, ¿qué datos tengo? ¿Qué da ya la resultante? Tengo el vector A, el ángulo seno de alfa, el seno de y, ¿no ve? Aquí me pide dos datos, dos ángulos. Ahora, por ejemplo, en esta fórmula me pide el vector A, el vector B y el coseno de alfa, ¿no ve? ¿Se dan de cuenta la diferencia? En esta formulita solo me pide dos ángulos y un vector, ¿no ve? Ahora en esta fórmula es al revés, me pide dos vectores aquí, un vector, otro vector y un angulito. ¿Qué tal en mi problema? Solo me dan estos tres datos, este dato y este dato y este dato. No puedo utilizar esto, no puedo, porque no tengo el valor del vector B. Entonces obligatoriamente tengo que utilizar esta fórmula, ¿ya? Ahora, si fuera caso contrario, ¿qué tal en mi problema me da el dato del vector A, del vector B y del coseno de alfa? Ya, pero no me da el seno de y. Aquí el seno de y, ¿no ve? En esta partecita, no me da el seno de y. Entonces esto no puedo utilizar porque no tengo seno de y. Esto sí puedo utilizar, ¿ya? ¿Se ha logrado entender, señorita? Sí, gracias. Perfecto. Muy bien, ¿no? Ahora ya hemos visto diferencias de vectores, ¿no ve? Aquí igual está explicando en esta parte lo que yo les había explicado ya, ¿no ve? Aquí igual es otra formulita, ¿ya? Esta fórmula es la misma de la anterior, ¿no? Simplemente aquí tiene un negativo, ¿no ve? Por esta razón que les había explicado, ¿no ve? Ya ver, otro más abajo, método del polígono. ¿Hasta ahora cuántos métodos estamos viendo? A ver, el método del paralelogramo 1, método triángulo 2, diferencias de vectores 3, método del polígono 4. ¿No? Aquí tenemos un polígono, ¿no? Es un método gráfico que utiliza escalas apropiadas y consiste en trazar los vectores uno a continuación del otro, manteniendo sus características, ¿ya? El vector resultante también denomina el vector desplazamiento. El vector resultante también lo podemos llamar como vector desplazamiento, ¿ya? Se traza uniendo el origen del primer vector con el extremo del otro vector. ¿Lo ve? ¿Qué cosa significa esto? Perdón, aquí vamos a ir, a ver.
aquí. El vector de desplazamiento o el vector resultante dice que se traza partiendo del origen. ¿Cuál sería el origen? Esto. ¿Ya? ¿Cuál sería el final? Esto. ¿Cómo sé cuál es el final? Tengo que hacer sus espejitos. De este vector su espejo es este. De este otro vector su espejo es este. ¿Ya? Entonces el vector resultante siempre va a comenzar en el origen de los dos vectores hasta donde finaliza. Eso es lo que me está explicando, ¿ok? Ya. Perdón, esos son los problemitas, ya. Aquí de igual forma, ¿no? Tengo mi vector A. Mi vector B. Mira, más vector C. Vector C. Vector D. Vector E. ¿Ya? Este, por ejemplo, es un polígono abierto. ¿Ya? ¿Por qué? Por su formita, ¿no ven? Y este es un polígono cerrado. ¿Ya? Igual fórmula. La resultante simplemente es la suma. ¿Ya? El vector resultante va a ser A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector A, ¿no ve? Es como un circulito nomás, ¿no ve? Digamos, tengo un circulito, ¿no ve? Un círculo, ¿no ve? O algo así, similar a eso, ¿no? Primero tengo el vector A más B más C más D más A. Ese es el vector resultante. ¿Ya? Ahora, el vector de resultante es imaginario, no se le ve, ¿ya? Es decir, que imaginen que esta parte no hay. Por eso lo dicen polígono abierto, porque comienza A, B, C, D, E. ¿Ya? La resultante simplemente la suma. Esto, digamos, no se ve, es imaginario. Está abierto, mira. Puede entrar y puede salir aquí, ¿no ve? Está abierto. Ahora aquí es cerrado. ¿Por qué? Mira. Vector A, vector B, vector C, vector D, vector E y vector F, ¿no ve? Es como los gusanitos, ¿no ve? Pero está cerrado. Como está cerrado, la suma, el vector resultante es igual a 0. ¿Ya? Cuando les den un problemita, nunca les van a, generalmente no les muestran el vector resultante, simplemente les va a mostrar el vector A, digamos este es el vector A, a ver, esto no se logra notar, ¿no? Este de acá. ¿Qué tal yo tengo el vector A? Este es mi vectorcito A, ¿no? Y aquí tengo mi vector B. Así nomás me van a dar, ¿ya? ¿Y qué tal me dice halle la resultante? Entonces yo tengo que dibujar. ¿Cómo voy a encontrar el vector resultante? Haciendo el espejito, ¿no ve? ¿Dónde refleja el vector A? Axitos. En esta parte. ¿Lo ve? Con amarillo lo haremos eso. Aquí se puede ver esto, ¿no? ¿Dónde se refleja el vector A? Aquí. ¿Dónde se refleja el vector B? Aquí. El vector resultante comienza en el origen, ¿no ve? Entonces, este sería el vector resultante. ¿Ya? Generalmente los problemas no los plantean así, ¿no? Aquí ya nos viene dibujado lo que es el vector resultante. ¿Ya? Ahora también vamos a ver lo que es definición de equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio cuando carece de aceleración o tiene movimiento continuo, ¿no? Es decir, en ambos lados es igual, ¿no? Es como decir, a ver, por ejemplo, aquí tengo 1 kilo de papas. Aquí también tengo 1 kilo, por ejemplo, de zanahorias, ¿no? Está equilibrado, ¿no? Ya. Para el equilibrio tenemos condiciones, ¿ya? La primera ley de Newton. Vamos a tocar ya. Ley de la inercia, ¿no? Sabemos que nuestro famoso científico Newton tiene
tres leyes, ¿no? Primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton, ¿no? Ese era un científico o un físico matemático que nos ha ayudado con sus fórmulas, se podría decir, ¿no? Ya. Ley de la inercia es la primera ley. Leeremos a ver. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, es decir, si por ejemplo tengo este cubito, nadie lo está empujando, digamos, no tiene fuerza hacia abajo, ¿no ve? No actúan fuerzas, o si actúan varias, su resultante es nula. Es decir, cuando ven este simbolito, significa sumatoria, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Z va a ser igual a 0, ¿no? Simplemente nos explica, ¿ya? Entonces dicho cuerpo estará en reposo o moviéndose con velocidad constante, ¿ya? Eso es nada más, ¿no? Que la ley de la inercia nos indica eso, ¿no? Si en el cuerpo no actúan fuerzas, es igual a 0, ¿no? Y si actúan varias fuerzas, la resultante es nula. ¿Ya? Segunda condición de equilibrio. Perdón, aquí. Listo, ¿no? La sumatoria algebraica de los momentos con respecto a un punto de las fuerzas aplicadas es igual a 0. ¿Ya? Es decir, la sumatoria de los momentos con respecto a un punto de fuerza. Cuando hacemos una fuerza, por ejemplo, ¿qué tal ustedes? Imaginen que tienen una caja, ¿no? De madera, por ejemplo, a su lado, ¿no? Empújenlo hacia el suelo. Ya, ahí estamos aplicando un vector, ¿no ven? A ver, aquí vamos. ¿Qué tal yo tengo una caja aquí, ¿no? Y estoy empujando, ¿qué tal? Esta flecha, digamos, es mi brazo, ¿no? Estoy empujando hacia abajo y esto es el suelo, ¿ya? Está actuando una fuerza en este sentido, ¿ya? Si yo empujara de este lado, estoy haciendo una fuerza en este sentido. Si yo empujara a este lado, estoy haciendo una fuerza en este sentido. ¿Qué estamos tocando aquí? Vectores, ¿verdad? Vector, vector, vector. ¿Qué estamos aplicando aquí? Fuerza. ¿Ya? Aquí de igual forma no se asuste, ya, de igual forma aquí mira, tengo mis vectorcitos, ¿no? Aquí está un punto, digamos que este es un palito, digamos, ¿no? Aquí hay una fuerza que está empujando hacia abajo, ya, y este palito tiene una distancia, puede ser 3 metros, 4 metros, ¿no? ¿Ya? Para saber el momento de la fuerza en este punto se hace esta operación. El momento de la fuerza va a ser igual a la fuerza por la distancia. ¿Ya? En este otro casito. ¿Ya? El momento de la fuerza, ¿no? Aquí tengo mi fuercita. ¿En qué dirección está yendo? Hacia arriba, ¿no ve? Hacia arriba está apuntando, ¿no? Y aquí tengo mi distancia del palito, lo hemos dicho, ¿no ve? Ahora estos forman un ángulo. Ya lo voy a borrar. Aquí encima lo vamos a escribir, nos vamos a equivocar. Esta es mi fuercita, arriba. Y aquí forman un ángulo. Otro ángulo, ¿no? Desde aquí comienza la fuerza, ¿no? De igual forma, en esta parte tenemos otro vectorcito, ¿ya?
igual forma formula un ángulo. Ya. El momento en esta parte es negativo cuando el pulgar está entrando. Ya. Es decir, que se está basando en esta flechita. Al hacer esta fuerza, ¿no ve? Aquí, ¿no ve? Estoy empujando hacia abajo, ¿no ve? Y esto está entrando. Está yendo en este sentido. Entonces, significa que va a ser negativo. ¿Ya? ¿Y qué tal? Yo estoy jalando, yo estoy empujando de esta parte. Hacia arriba estoy empujando el palito, ¿ya? En esta parte tengo un palito que está sostenido en esta parte. En la parte, por ejemplo, estoy empujando hacia abajo, ¿no ve? Está entrando, ¿no ve? Y cuando va a girar va a ir en este sentido, ¿no ve? Ahora tengo el mismo palito. Estoy empujando hacia arriba. Entonces la flechita va a ir en esta dirección. ¿Ya? El momento es positivo cuando el pulgar, no me dice pulgar porque generalmente con la manita se hace este ejemplito. ¿Ya? El momento es positivo cuando el pulgar está saliendo. ¿Ya? Es decir, el sentido de la fuerza. Esta flecha estoy empujando hacia arriba, ¿no ve? Entonces la dirección de la flecha va a ser así. Y si es así, es positivo. Si empujo hacia abajo, va a ser así, es como si estuviera entrando, ¿no ve? Va a ser negativo. ¿Ya? Espero no se hayan mareado con esto. Con un ejemplo vamos a entenderlo, ¿ya? Cuando vemos así, está saliendo y es positivo, ¿no? O también generalmente lo representamos con una X, ¿ya? Cuando ven una X de esta forma, ¿no ve? Significa que está entrando. Si ven así, significa que está saliendo. ¿Ya? Eso generalmente se lleva en electrónica. Más adelante vamos a ver estos simbolitos. Una X y un puntito. Cuando ven un puntito, significa que está saliendo. Y una X está entrando. ¿Ok? Ya esta parte lo vamos a saltar. Igual forma, sin simplemente ejemplos, ¿ya? Consideremos directamente a ejercicios. Es lo que nos interesa, ¿no? Ya, ya. A ver. ¿Se han cansado con estudiantes, jóvenes y señoritas o seguimos? ¿Quieren ir a tomar un vasito de agua? Respirar un poco. Les escucho. Así nos damos 10 minutitos. Hola, hola. Sin miedo, digan, Inge, me he cansado así. Compañera Madeline dice 10 minutos. Ok, nos vamos a dar 10 minutitos. Vayan a tomar agüita, relájense, salgan afuera un rato, respiren. Ya sé que cansa, ¿ya? No se van a desconectar, ojo. Por si acaso voy a comenzar a contar esos 10 minutos. Ok, siempre utilizo yo mi cronómetro, ¿ya? Ya, desde este momento está corriendo 10 minutos, ok. En 10 minutos vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Descansen, relájense un poco, ¿ok? 10 minutos de receso. No se van a desconectar, van a seguir ahí. Listo, ahora sí. Vamos a continuar con la resolución de ejercicios directamente, ¿ok? Ya me dice, dado dos vectores perpendiculares cuya fuerza es horizontal, esto lo voy a copiar, ya, vamos a hacer el respectivo análisis.
aquí lo voy a copiar, otro paint lo vamos a sacar, ahí lo voy a pegar. Analizaremos, ¿no? Y de este otro ladito voy a poner mi pizarra ya, donde vamos a, en el paint vamos a analizar ya. Y lo que es, hoy se me ha salido, a ver un ratito, en mi pizarra virtual vamos a hacer, ok. Un momento, voy a esperar que cargue y vamos a continuar. Listo. Ya. Perdón. Ahora sí. Entonces analizaremos. Ya. Me dice, dado dos vectores perpendiculares cuya fuerza es horizontal de 35 newtons, cuando escuchamos la palabrita horizontal significa que está echadito, ¿no ve? Así, de esta forma, ¿ya? Horizontal, ¿ya? Y la vertical es 18 newtons. ¿Qué es newtons? Es una medida de fuerza, ¿ya? Y la vertical es paradito, ¿no ven? Como vemos aquí en esta gráfica, ¿ya? Determinar el vector resultante y la dirección con respecto al eje X, ¿ya? ¿Por qué nos dice menos 34 newtons? Como podemos observar, en esta parte tenemos nuestro vector, está dibujado en el plano cartesiano, ¿lo ve? El eje Y, el eje X. Este lado son los positivos y este lado son los negativos, ¿no ve? Este vector está apuntando hacia este lado, por eso me dice que es menos 34 newtons. Si fuera positivo y horizontal, tendríamos que dibujar en esta parte, ¿ya? Tengo que determinar el vector resultante, ¿ya? Entonces aquí tengo el primer vectorcito, el vertical, el 18 newtons, y el horizontal, que va a estar en el eje X, pero en el lado negativo, ¿no ve? Este de acá, ¿no ve? Ahora yo quiero saber lo que es su resultante. ¿Y cómo puedo saber el resultante? ¿No? Había dicho que cada vectorcito es como espejo, ¿no? El vector de 18 newtons, ¿dónde se refleja? Aquí. Y el vector de 34 newtons, ¿dónde se refleja? Aquí. La resultante sería desde el punto de origen, desde aquí hasta aquí, ¿ya? Este vectorcito quiero saber. ¿Y qué cosa es el vector resultante? Es la suma, ¿no ve? Entonces vamos a aplicar la fórmula que más nos convenga, ¿ya? En este lado voy a colocar, ya hemos hecho el respectivo análisis, perdón, de esta parte, ¿ok? Entonces aquí voy a escribir lo que es la solución. Aquí vamos a colocar solución, perdón. Ya, la solución, ya. Entonces, partiendo de aquí, vamos a resolver, y aquí lo vamos a poner ejercicio 1. El 1, perdón, el 1 punto lo ponemos, listo, ya.
les había indicado que tenemos varias formulitas, ¿no ven? Aquí donde está, aquí tenemos esta fórmula y la otra fórmula, ¿no? Voy a agarrar y voy a pegar cuál fórmula es lo que puedo utilizar de acuerdo de los datos que me dan, ¿ya? Ahora, no sé si han escuchado esta partecita, lo que es teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí en esta parte donde mencionamos el teorema de Pitágoras, no mencionamos aquí, ¿no? El teorema de Pitágoras es una formulita, ya, que parte de la siguiente forma, ya. Igual de la misma forma vamos a utilizar en este caso lo que es el teorema de Pitágoras, ¿ok? El teorema Pitágoras me dice lo siguiente. A ver dónde estamos. Aquí. Listo. Ya. Teorema de Pitágoras. Me indica lo siguiente. Que la fuerza va a ser igual a aquí un momento, aquí lo vamos a poner a esta pequeña fórmula, vamos a meter un formulario, ok. Entonces F perdón, no me quiere elevar aquí, a ver un momento por favor. Elevado al cuadrado sería F, ¿no? F va a ser igual a la resultante o la fuerza, lo puedo colocar, ¿ya? Lo pondré aquí. La resultante está representada como la letra F, ¿no ve? Entonces por eso estoy colocando en vez de R, F, ¿ok? Va a ser igual a estos mis dos vectores, lo voy a bautizar. Aquí no me dice vector A ni vector B, ¿no ve? Entonces yo lo voy a bautizar. Esto es el vector A y este va a ser el vector B, ¿ya? La resultante va a ser igual a al cuadrado. Ok, perdón. Aquí. Al cuadrado más el vector B al cuadrado. Ok. Esto es la formulita del teorema de Pitágoras, lo que no hemos tocado, ¿ya? Ahora aquí lo que vamos a emplear lo que son las matemáticas, ¿no? Yo quiero despejar F. Tengo el dato de A y el dato de B, ¿lo ve? Fuerza va a ser igual a, cuando llevamos de un miembro, este es un miembro y este es el otro miembro, ¿no ve? Cuando llevamos a este otro miembro, ¿no ve? Hacemos con el signo opuesto, ¿no ve? O con la operación opuesta, perdón, ¿no ve? Si aquí es más, al otro lo es menos. Si aquí está dividiendo, al otro lo multiplicando, ¿no ve? Es lo opuesto, ¿ya? ¿Cuál sería lo opuesto de F al cuadrado? ¿Cómo
¿cómo hago para eliminar esto? Quiero eliminar este de acá. Solo tiene que ser f solito. Raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Exacto, muy bien. Todo esto va a pasar como raíz, porque es lo opuesto. Como está elevando al cuadrado, raíz cuadrada. Si estuviera elevando al cubo, raíz cúbica. Si estuviera elevando a la cuarta, raíz de cuarta. ¿Lo ve? Y así sucesivamente. Lo opuesto. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces todo esto va a ser igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces esta sería mi fórmula, nada más. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar datos. Aquí. Ya. Voy a reemplazar datos. ¿Alguien me ayuda con este resultado, por favor? 35. Un momentito. Solo estoy reemplazando datos, nada más, ¿ya? Estoy colocando las fuerzas. Ok. Todo esto. Uy, perdón, nos hemos olvidado la raíz. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Ya? ¿Cuánto me sale? Me dijo, perdón. A 18 Newton elevado al cuadrado es 1156 y 34 Newton elevado al cuadrado sale 324. Ya. Ambos sumalo, sacaron la raíz y esa sería la respuesta. A ver, alguien que hubiera el resultado, por favor, me ayuda. Simplemente es una operación matemática, ¿no? Es 38,47 Newton. 38,47 newtons. Exacto. Esa sería la resultante. Por lo tanto, esta sería nuestra respuestita. Esta de acá. ¿Ya? Ahora me dice que tengo que calcular la dirección. ¿Cómo calculo la dirección? Me dice que tengo que calcular la dirección con respecto al eje X. El eje X está apuntando a este lado. Ya, más grueso. Listo. Está apuntando a este lado. Entonces tengo que saber la dirección. ¿Y cómo sé la dirección? Gracias al ángulo. ¿Ya? Cuando me dice hallar la dirección del vector A, entonces ¿qué me está diciendo? Hallar el ángulo. Hallar la dirección de la resultante, por ejemplo. Me está diciendo directamente que halle el ángulo. ¿Ya? Si me dice la dirección, entonces dice que quiere que halle el ángulo. Entonces lo haremos. Ahora, ¿cuál sería el ángulo, ¿no? Con respecto al eje X. ¿Ya? Ojo que también aquí tengo otra flechita que va a ir en este lado. Me dice que halle la dirección, determina el vector resultante y la dirección, ¿no? Entonces me está diciendo que halle la dirección del vector resultante, este vector de acá, su dirección. Entonces, ¿cuál sería su ángulo? Alfa. ¿Ya? Ese sería su ángulo. Entonces acá colocamos hallando dirección. Dirección
el vector f, ¿no? Entonces tengo lo que es mi tita, ¿ya? Ahora, en este caso tengo que aplicar lo que es trigonometría, ¿ya? ¿Cómo puedo hallar el ángulo? ¿Ya? Solo me va a dar dos valores. ¿Por qué dos valores? Ahorita lo vamos a ver. Aquí no. ¿Ya? Ya tengo el valor de este vector, ¿no? Que me ha salido 38, ¿ya? Y tengo el valor de este otro vector, ¿ya? Tengo el valor de este otro vector, ¿ya? A ver, vamos a dar un toque de nuestro cubo. Vamos con las leyes, trigonometría. Necesitamos recordar esto. Esto necesitamos recordar. Las razones trigonométricas. Ya para hallar un ángulo. Oye, copiar imagen. ¿Se acuerdan de esto? Se avanza en matemática, ¿no ve? Igual lo vamos a meter aquí, ¿ya? Vamos a trabajar aquí. Uy, ¿qué ha pasado? Grande se ha vuelto aquí un ratito. Lo voy a... Listo, aquí en esta parte. Las razones trigonométricas, ¿ya? Son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de este, ¿no? Aquí tenemos en esta parte que sería cateto opuesto, que va a ser para mí un vector, ¿ya? Cateto opuesto, que para mí va a ser un vector, y el cateto adyacente. Tenemos lo que es la hipotenusa, son las partes de un triángulo, ¿no? Y este X es mi angulito, ¿ya? Ahora tengo estas fórmulas. Seno de X, vamos a trabajar a ver con este análisis. Me dice que hay la dirección con respecto al eje X. ¿Ven? El vector resultante, ¿ya? Que lo hemos tomado como una letra F, ¿no ven? Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Puedo utilizar una de estas fórmulas para hallar. Entonces, en esta parte tengo lo que es vector resultante, ¿ven? ¿Qué tal? Voy por esta fórmula, por la tangente. ¿Por qué por la tangente? ¿SEO qué significa? Cateto opuesto. Muy bien. Y el sea cateto adyacente. Ya ahí tenemos lo que es la hipotenusa. Mi cateto opuesto, ¿cuál sería? Aquí voy a agarrar. Listo. ¿Ya?
Esta forma útil sería mi cateto opuesto sería para mí este de acá. Estoy haciendo un análisis, ¿no? Mi cateto opuesto sería este vector, 34 newtons. ¿Ya? Y el cateto adyacente sería este. Cambiaremos de color, ¿ya? Cateto opuesto va a ser este. Cateto adyacente va a ser este de acá. ¿Por qué? Vamos a verificar. Cuando digo la tangente, el cateto opuesto está mirando enfrente al ángulo. ¿Lo ve? Con la tangente. Y el cateto adyacente, el ángulo está ahí mismo, ¿lo ve? El cateto opuesto está de frente con el ángulo. El cateto adyacente está junto con el vector, ¿no? Esto es un vector y esto es otro vector. Ya, este vectorcito está mirándose con el ángulo X y este vector está junto, no está a su lado, ¿no? Pues partiendo de ese análisis, el cateto opuesto, ¿con cuál ángulo se está mirando? Con este angulito de frente, ¿no ve? El cateto adyacente es este mismo, ¿ya? Entonces, partiendo de esta fórmula, simplemente tenemos que hacer eso. Entonces, voy a ir en esta parte. Entonces, la tangente, con esta fórmula lo hemos dicho, ¿no? La tangente va a ser igual a... ¿Cuál sería el cateto opuesto? El que está de frente con el ángulo, este de acá, 34 newtons. ¿Ya? 34 newtons. 34 newtons. Sobre el cateto adyacente es cuando está junto con el ángulo, ¿ya? Alfa está junto con el cateto, con este vectorcito, ¿no ve? Entonces, tomamos ese valor, 18 newtons, ¿ya? Y simplemente, ¿alguien me indica esta operación, por favor? Ah, perdón, aquí es tangente de alfa, ¿no? Alguito me estoy olvidando complementar, eso, disculpa. Aquí, ¿dónde está la función de C? Vamos a buscar, ¿ya? Alfa. Listo. Alfa, ¿no? Aquí dice tangente de alfa. ¿Ya? ¿Ya? Tangente de alfa. Lo que yo quiero hallar es, ¿cuál valor quiero hallar yo? Quiero hallar alfa. ¿No ve? Este valor alfa, ¿no ve? Para saber la dirección del vector es del vector f, entonces tengo que saber este valorcito, ¿ya? Este angulito. Entonces tengo que hacer despeje matemático. Alfa va a ser igual a, cuando este tangente está aquí, al otro lado pasa a como tangente a la menos 1. ¿Ya? Todo eso por la multiplicación de todo esto. Entonces, ahora ustedes me ayudan con esta operación, por favor. Ya he hecho el despeje. ¿Alguien me indica cuándo sale? $62.10. Sería grados, ¿no? Sí. 62.10 grados. ¿Ya?
Eso sería el valor de alfa. ¿No sería menos 34 newtons? Aquí me indica menos 34 newtons, ¿no? Cuando hallamos lo que es los... A ver, colocarlo a menos 34 newtons, ¿cuánto te sale? ¿Me dices ese valor? De acuerdo, eso les voy a explicar ya. Menos 34, esto me lo pegan por favor. Muy buena observación de la compañera. Me sale lo mismo, solo con signo negativo. Exacto. Es lo mismo. Pero como estamos trabajando en ángulos, no lo tomamos en cuenta el signo. ¿Ya? Ahora, en el anterior ejercicio se han dado cuenta que aquí me he olvidado colocar menos. Sería menos 34 newtons, ¿no ve? Pero todo número elevado al cuadrado y si ese número es negativo siempre se vuelve positivo. ¿Por qué razón? Por esta razón. A ver aquí, por esta razón. Por ejemplo, cuando digo 34 elevado al cuadrado de esta forma, es lo mismo que decir 34 por 34. Y si fuera negativo, si lo colocamos su negativo, ¿no? Todo entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis y entre paréntesis, ¿no ve? Menos por menos, ¿cuánto da? Más. ¿Ya? Es decir, todo número elevado al cuadrado, si este es negativo, siempre sale positivo. Por eso es que aquí no le puse el signo, pero es bueno que coloque, ¿ya? Para no confundir, ¿ok? Uy, caramba, ahora sí. Con esto aún no hemos terminado. Falta todavía. Tengo que saber con respecto al eje X, ¿ya? Aquí voy a ir a mi análisis. Y he hallado este valorcito de acá. Pero necesito hallar este angulito más, el ángulo θ. ¿Por qué? Porque me dice la dirección del vector f del vector f con la resultante con respecto al eje X. Es decir, que tengo que hallar todo este ángulo. Y todo este ángulo es nada menos que alfa más θ. ¿Ya? Entonces coloco θ bueno, en este caso tendríamos que colocar beta, ¿no? Todo este ángulo yo lo voy a llamar beta, ¿ya? Tengo lo que es el ángulo alfa, el θ. Todo este ángulo, ¿qué va a ser para mí? El beta, ¿ok? El angulito beta. Entonces, el ángulo beta va a ser igual a el ángulo θ, ¿dónde están? Alfa más θ. ¿Dónde está nuestro querido θ? Aquí, θ, ¿no ven? Y lo único que tengo que hacer es reemplazar datos. Va a ser igual a alfa, ¿cuánto vale? 62.10 más. Ahora, ¿cómo puedo saber el valor de θ? ¿Se dan cuenta que aquí tengo un ángulo recto? Entonces es 90 grados. Esa suma me dicen, por favor. $152,1. 152,1 grados, ¿no? 1, perdón. ¿Ya? Entonces mi respuesta aquí sería este de acá.
Esa sería la dirección del vector resultante. Este de acá. ¿Se ha entendido este ejercicio? ¿Alguna duda, consulta, aporte, curiosidad tal vez? ¿Qué habría de suceder? Bueno, ¿cómo se resolvería en caso de que no sea el ángulo de 90 grados? Imaginemos que sea de 60 o 73. Tendríamos que hallar de nuevo, ¿no? Para saber. Exacto. Si digamos, muy buena la pregunta, si digamos que este ángulo θ no es recto, ¿qué tal está un poquito inclinadito ya? Entonces, ¿cómo puedo hallar este angulito? Por razones trigonométricas. Con estas formulitas de acá. Con todas estas fórmulas. Tengo que ver, si tengo cateto, tengo que asimilar que este vector va a ser cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no ve? Si tengo cateto opuesto, ok. Si tengo cateto adyacente, ok. Si tengo cosecante, si tengo el coseno, tendría que tener el dato de cateto adyacente y hipotenusa, ¿no ve? Y tendría que despejar X, ¿no ve? O si no, ayudarme, si estas fórmulas no me funcionan, puedo ayudarme de estas fórmulas, de estas de acá. ¿Ya? Podría también haber utilizado esto. ¿Ya? Asimilamos que seno de y, digamos que va a ser θ, ¿ya? ¿Ya? Tengo el vector A, sí. Tengo la resultante A, sí. El seno de alfa, sí. Alfa hemos hallado, ¿no ves? ¿Cuál tendríamos que despejar? θ. ¿Ya? Igual puedo hacer por eso. ¿Se ha entendido? Sí, clarísimo, gracias. Hay que aclararse con el... hay que ayudarse con las fórmulas, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Si ha entendido el ejercicio, puedo volver a repetir. A ver, los escucho de igual forma en el chat. No, lamentablemente el tiempo no se ha vencido y es 9 en punto. ¿Ya? Entonces con este ejercicio estaríamos terminando. ¿Alguna consulta tal vez tuvieran antes de acabar la clase? Hola, hola.